se mandaron? No, dice Alberto Fernández le esquivó a Milei. Mi perro no me aconseja y está vivo. Son dos paparulos. Todos los quilombos que hay, boludo. Qué risa. No. ¿Sabes también que le dijo a Busquets? Que dejó una mujer afuera, la echó y tiene 5 hijos. Dice, le quitaste la comida a 5 criaturas. Dijo, no sé quién será. Dice que la echó sin más, o sea, no sé si... Vos te podés tener, o sea, que a vos te hayan, a él no lo votó nadie, pero que a vos te hayan votado, ¿a vos te da el poder ese de poder hacer eso? Yo pensé Y que bueno, no. por ahí viene la mano. Sin justificar. Yo lo que quería, ¿sabés qué quería encontrar? Bueno, ya está, estamos... Ah, bueno. Está Santa Cruz. Bueno, seguimos aquí en la 104.7 FM Federal, desde aquí de Río Gallegos, porque ya nos están siguiendo desde el interior provincial. Estamos con Las sonrisas se dibujan en la escuela. Buenos días a todos ahí, los seguidores. Ya están en línea Mabel Ordóñez, Adriana Ríos, Graciela Alcañarás desde Las Heras. Están desde Puerto Santa Cruz, desde Las Heras, desde Pico Truncado. Ahí se ha conectado también de Tres Lagos. Hay gente de Piedra Buena conectada, de la Cuenca. ¿Cómo está por ahí la Cuenca? Cuéntenme, porque está bastante feito. Pero ellos están acostumbrados, y lo que esperan es la nieve para empezar con los festivales de la nieve. Mandamos un abrazo ahí al intendente, a Darío Mena, a la concejala, a mi compañera Abigail Mazú. Una concejal que está haciendo mucho en Río Turbio, muchísimo, Abigail, qué grande esta mujer que pudo llegar, una gran compañera. Y bueno, y tenemos estas noticias de Enorsay. Enorsay, mire lo que dice. Como ratas, funcionarios en fuga, la estampida en el gobierno de Javier Milei. En los primeros 4 meses de gobierno de Javier Milei, la velocidad con la que los funcionarios abandonan sus cargos es alarmante. Secretarios, subsecretarios y ministros están siendo eyectados del gabinete a un ritmo acelerado, evidenciando un nivel de desgaste sin precedentes. ¿Qué hay detrás de esta estampida y cómo afecta la estabilidad del gobierno? En el informe realizado por C5N, revela que en promedio un funcionario abandona su cargo cada 6 días. ¿Escucharon bien? El promedio dice que un funcionario abandona su cargo cada 6 días, lo que refleja un panorama de inestabilidad dentro del gabinete. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, se destaca como una de las principales donadoras
de funcionarios eyectados, con un 40% de los renunciantes provenientes de su área. Ahí voy a saludar a Juana Pérez desde Puerto San Julián. Juanita, un gran abrazo a Marcelino. ¿Cómo está Puerto San Julián? ¿Cómo están los nietos? ¿Cómo están los chicos? Un gran abrazo a tus 3 nietos varones, a Ramiro, a Renzo, y a los chicos y a tus hijas, ¿no? A tus hijos, un gran abrazo. Seguimos esta noticia que dice de este promedio, ¿no? Un funcionario abandona su cargo cada 6 días. Las tensiones internas y la mala gestión en áreas claves como educación universitaria han contribuido al desgaste del gobierno. Además de la falta de comunicación efectiva sobre decisiones políticas, ha generado confusión y malestar en la población. Claro, porque si ustedes escuchan, Adorni en las mañanas dice una cosa. Ustedes escuchan por la tarde a cualquier otro funcionario dice otra cosa distinta a lo que dijo Adorni. Y ni hablar si lo escuchamos después en las redes o lo leemos en las redes porque el presidente habló de que él se iba a comunicar muy seguidamente con la población y los otros días hizo una difusión, pero la hizo grabada también, no la hizo en directo, después de lo que él había ofrecido, ¿no? Que se iba a comunicar muy seguidamente con el pueblo. Dice, a pesar de los rumores de la posible renuncia de Petovelo, el presidente Javier Milei ha expresado su firme respaldo hacia ella, lo que sugiere un intento de mantener la estabilidad en el gabinete. Sin embargo, la situación sigue siendo volátil y la incertidumbre persiste sobre el futuro de gobierno. La estampida de funcionarios en el gobierno de Javier Milei revela una profunda crisis de estabilidad. Eso es lo que está revelando esta salida de los secretarios, del subsecretario, de los ministros. Mucho cuidado, ¿eh? Y ojo que no se replique esto en el resto del país. También tenemos esto que es bastante llamativo, ahora lo vamos a leer. Muy llamativo. Sábado 27 de abril. No hay plata, dice. Cobró Milei. Lapidaria apertura de la Feria del Libro. El presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Bacaro, criticó con dureza al presidente de la Nación en la inauguración de la Feria del Libro y denunció una embestida de carácter despiadado a la cultura. La Feria del Libro abrió sus puertas hoy y en las palabras de apertura Bacaro criticó al jefe de Estado por un ataque despiadado contra la cultura y formuló un duro cuestionamiento a su próxima visita a la feria el próximo 12 de mayo. Esto, aunque ustedes no lo crean, es grave, porque la Feria del Libro es uno de los lugares más importantes a nivel nacional, porque abre la cultura al país. No solo es visitado por los argentinos que están de visita por Buenos Aires, sino que muchos extranjeros que concurren a la Feria del Libro. Bacaro señaló en su discurso que se vive un escenario de suma complejidad por los ataques y las medidas económicas que producen una abrupta pérdida del poder adquisitivo en el 90% de la población. Y Bacaro no es un improvisado, Bacaro sabe. Definió la feria como un faro cultural en medio de la oscuridad. Fíjense lo que dijo. Es un faro cultural en medio de la oscuridad. Y la defendió por ser un sostén democrático y plural, en donde hay lugar para todas las voces y pensamientos, ¿no? Miren qué importante. Un sostén democrático y plural, en donde hay lugar
para todas las voces y pensamientos. Y sí, si nosotros hacemos un paralelo con lo que ocurrió en la dictadura, ¿no? O en el nazismo, lo primero que se hacía era quemar libros, porque el libro te abre el pensamiento, el libro te abre caminos, el libro te enseña a hablar, te abre la cultura, como dice acá, ¿no? Es un sostén democrático y plural. Un lugar para todas las voces, ¿no? Mire lo que está diciendo, un lugar para todas las voces. Esos que hoy están perseguidos, las disidencias y pensamientos. Señaló que este capítulo de la feria representa la resistencia, ya que realizamos la 48 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en un marco de suma complejidad. No, este hombre, la verdad que está hablando por todos nosotros y por todos los que estamos en la cultura, en la política, en la comunicación, está hablando por todos. Este capítulo de la feria representa la resistencia. ¡Qué bien, Bacaro! Ya que realizamos la 48 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en un marco de suma complejidad. Y que las medidas económicas que se toman en las más altas esferas los llevan a los lectores a un lugar lejano, muy lejano, al paraíso que imaginaba Borges. Denunció un ataque despiadado a todas las expresiones culturales sin justificaciones económicas, pero respaldada por un sesgo ideológico enorme, un sesgo ideológico terrible, y apuntó que los creadores culturales están en guardia. Bacaro dijo que como nunca este espacio cultural activo será el eje central alrededor del cual girará el repudio de todas las fuerzas culturales de las políticas devastadoras que propone este gobierno. El presidente, luego de despreciar nuestra feria, no se sonroja y pide participar, dijo Bacaro, y remarcó que no registra a la memoria de nuestra feria que el gobierno nacional haya estado ausente, sin un stand en este evento. La excusa de que la participación del Estado Nacional en la feria implicaba una erogación de 300 millones de pesos no es otra cosa que una flagrante mentira. Terrible, terrible, terrible lo que está denunciando Bacaro, ¿no? El gobierno no participa porque implicaba una erogación de 300 millones de pesos para la cultura, fíjense, pero sí hay para salir a gastar en aviones de chatarra. Terrible, terrible esto que está denunciando Bacaro desde allí de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Y qué bien estas palabras que lo dice, ¿no? Que no se sonroja y pide participar el primer mandatario. Y insistió en que el presidente de la Nación, luego de despreciar nuestra feria, no se sonroja y pide participar en este espacio, cuya presencia está prevista para el domingo 12 de mayo, en la pista central de la Rural. Y advirtió que todo lo atinente a su seguridad y la gente que concurra a su evento correrá por su exclusiva cuenta. O lo que es peor, será un gasto extra para el Tesoro Nacional. Excelente, Bacaro, para aplaudir, porque estas cosas hay que denunciarlas, ¿no? No hay que quedarse callado, hay que salir a decirlo, así como lo hizo él. Muy buena esta nota, porque está denunciando un poco más sobre el ataque a la cultura, ¿no? Al libre pensamiento. Y tenemos esta otra que dice desmantelamiento, aviones de combate F-16 en lugar de quirófanos. El mayor hospital escuela del país cerraría en unas semanas. La desigual batalla por el hospital escuela más importante del país, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, parece estar casi perdida. Qué terrible, qué terrible, qué terrible esto.
Los médicos y pacientes y académicos de clínicas no han conseguido plantar cara al gobierno de Milei, que ha cortado la financiación del hospital, abandonando a su suerte al personal y a los pacientes. Si la situación no cambia, en 2 o 3 meses la UBA tendrá que cerrar, afirmó el médico y rector de la UBA, Ricardo Helpi, que hemos leído acá, ¿no? Las palabras de Helpi. ¿Y saben qué es lo más terrible de esto? Es que no va a haber otros hospitales donde los estudiantes de medicina puedan ir a hacer su residencia y su práctica, porque el médico automáticamente, cuando empieza su primer año de facultad, automáticamente empieza la práctica en paralelo en el hospital. ¿Qué va a pasar? No vamos a tener médicos en Argentina. La UBA es el mayor centro de formación de médicos de la Argentina, señoras y señores. Y este señor le quitó el financiamiento, se lo quitó totalmente. Acá se habla de que en un par de semanas podría estar cerrado y nos vamos a quedar de brazos cruzados. Muchos médicos ya se preparan para engrosar las listas de desocupados, mientras los familiares de los enfermos graves planean trasladarlos a otros centros de atención y los que no tienen dinero para esos traslados se han encontrado de hecho en el hospital de Milei. Así llaman irónicamente los médicos a las calles de Buenos Aires. Fíjense, el hospital de Milei son las calles de Buenos Aires. Qué triste, qué desastroso para nuestro país. Qué desastre que estas noticias se conviertan en noticias internacionales. Prioridades distorsionadas sin fondos para la salud, pero hay plata para los F-16, ¿no? Esto que yo he venido diciendo hace 2 semanas. Terrible, la compra de los F-16 y no hay fondos para los docentes, no hay fondos para los estudiantes, no hay fondos para el INADI, no hay fondos para la cultura, no hay fondos para el INCA, para el CONICET. Y esto, ¿no? Y esto de los hospitales. Los últimos intentos de los representantes de la UBA para ponerse en contacto con el gobierno libertario han sido un rotundo fracaso. Tras la multitudinaria marcha del día martes, motivada por el brutal ajuste sobre el presupuesto educativo, las autoridades universitarias aún esperan la confirmación de nuevas acreditaciones de fondos que permitan garantizar el funcionamiento de las diversas facultades, incluido el hospital, durante los últimos próximos meses. Desde el equipo de comunicación de Milei, parece que no haber respuesta respecto de cómo pretenden que funcionen las universidades tras el congelamiento presupuestario, y se abre el interrogante acerca del destino de profesores, los pacientes y los médicos desempleados. Qué terrible que no estemos haciendo nada, que las agrupaciones no se estén juntando, que no haya un nuevo llamado a movilización por esta situación, porque como digo, esto no implica que solamente van a cerrar el hospital, sino que se cierra el centro de formación de los médicos argentinos. Eso es lo que ocurre. No vamos a tener médicos. Empecemos a pensar qué significa no tener médicos. ¿Qué vamos a hacer? Nos quedamos a la suerte, empezamos a curarnos con medicación natural. Pero si hay que operar y ya no hay más cirujanos, pero si hay un aneurisma cerebral y hay que abrir un cerebro, no hay más neurocirujanos. ¿Qué pasa con los traumatólogos cuando hay que hacer una cirugía de un fémur, de un peroné? Más grave, ¿qué pasa cuando hay que hacer una cirugía de corazón? Esto me hace acordar a la carta de Favaloro, ¿no? Ese dolor con el que expresaba Favaloro, no tener cómo financiar esa clínica. Muy, muy parecido. La vamos a volver a leer. Y recordemos que estaba Larreta en el PAMI. Y él pedía, por favor, por favor, por favor. Esta situación se enmarca en lo que el propio gobierno denomina el mayor acuerdo de la historia de Argentina en materia de defensa.
el mayor acuerdo de la historia de la Argentina en materia de defensa, pero que se nos muere la gente en la calle, que no es más que la adquisición de un innecesario arsenal bélico, en malas condiciones, con precios por encima de los que el mercado y las condiciones de pago netamente desfavorables. Es decir, un negocio rodeado de escándalos. Recientemente, Washington cambió las condiciones acordadas inicialmente, negándose en el último momento a conceder un préstamo sin intereses para comprar los caza, por lo que ahora Milei se ve obligado a abonar los 690 millones de dólares por aviones que tardarán años en ser acondicionados completamente para luego estar a disposición del Estado Nacional. Naturalmente, en un entorno así, el libertario tiene que seguir recortando los programas sociales y a nadie le importa el destino de uno de los mayores y más reconocidos hospitales escuela de América Latina, para el cual parece no haber plata. ¿Qué perderá Argentina con el cierre de la UBA? Muchas cirugías complejas para ciudadanos comunes y corrientes que no cuenten con una obra social. Solo pueden tratarse en los hospitales de la UBA, que atiende a cientos de miles de personas por año. Ahora el número de diagnósticos graves que se suelen atender en él y la muerte de los pacientes sin tratamiento podría aumentar significativamente. El recorte presupuestario alcanza no solo a las condiciones materiales edilicias y a los salarios médicos, sino que prevé que ya no habrá el equipamiento y los quirófanos necesarios para cirugías complejas, diagnósticos y recuperación postoperatoria que dejarán de estar disponibles para los que menos tienen. Además, el Clínica es también un centro de investigación de referencia en la región. La investigación que aquí se lleva a cabo también será víctima de la motosierra de Milei. Médicos de Venezuela, Colombia, México, Brasil, Perú, Chile, ya han expresado su preocupación por la destrucción de una de las principales cunas del pensamiento científico en América Latina. Como si esto fuera poco, el personal del hospital participa en actividades educativas de prevención de enfermedades y de sensibilización de la opinión pública. Con el cierre de la red de centros de salud que eran de referencia para los argentinos, el hospital universitario es uno de los pocos lugares que quedan donde se podía acceder a estudios complejos con bajo costo o directamente gratuitos. El dengue hace estragos en el país, cuyos síntomas iniciales pueden confundirse con los de la gripe, la migraña o el COVID. A veces una llamada, 10 minutos, separa a una persona de la muerte. Cuando los teléfonos de clínicas callen para siempre, no habrá nadie a quien llamar. Y esta nota sigue. Le mando un gran abrazo ahí a Rosana Gallego. Gracias, Rosana, por conectarte. ¿Cuáles son las perspectivas para el sector sanitario argentino? La guerra de Milei contra la medicina social está en marcha desde el inicio de su gobierno. Ya aparecen las primeras víctimas tras la intervención de DATSE y el faltante de medicamentos oncológicos, como Camila Jiménez, que murió de cáncer simplemente por no poder esperar la medicación adecuada. Otra mujer, Teresa Ferreira, no pudo esperar a la segunda fase de su tratamiento, costándole la vida. Aldo Javier Pinto, oriundo de Salta, murió de cáncer por falta de medicación. Karina Pujay, representante del colectivo de cáncer infantil,
no consigue medicamentos para su hija. Y pronto habrá cientos y cientos, y luego miles de casos como este, ya que el sistema vigente desde hace un siglo se está deteriorando paulatinamente, producto de la desfinanciación tan celebrada por los libertarios. Que Dios les dé salud a los libertarios, porque médicos no van a tener. La Argentina de Milei empieza a parecerse a un centro comercial de lujo del que poco a poco se va sacando a la calle a la gente que no tiene los fondos para poder afrontar sus costos. Los enfermos, los desocupados, los sin techo. Se les saca a ellos para conseguir los fondos necesarios para las compras ordenadas y digitadas por los hombres de negocios y políticos millonarios de los Estados Unidos y de los países de la OTAN. Los recursos de Argentina, su ejército, su reputación, todo se puede comprar si le pagan al brillante empresario de Milei. Por ejemplo, dándole nuevamente un préstamo sin precedentes desde el FMI a otro gobierno de políticas neoliberales. El presidente está construyendo la primera civilización anarcocapitalista, en la que nadie necesita ser atendido, nadie necesita ayudar a las mujeres embarazadas, a los niños con enfermedades congénitas, a los pacientes oncológicos o a los adultos mayores. Una civilización que no necesita ni ciencia ni medicina, en la que solo sobrevivirán los grandes empresarios con acceso a clínicas privadas en otros países. Aunque Argentina se recupere y llegue otro presidente en el próximo mandato, llevará muchos años reconstruir tamaña devastación. Los profesionales formados en la educación pública se irán a otros países, y los que se queden perderán sus competencias profesionales, y los nuevos tendrán que empezar a pagar por sus estudios. Lo que está ocurriendo es una actitud sistémica. El presidente y su gobierno están destruyendo a propósito todos los ámbitos sociales y está claro que sigue órdenes de alguien al pie de la letra, obedeciendo así una puesta en escena a la que Milei se prestó rápidamente para actuar. Y podemos decir que detrás de esto no está un pichiruchi como Milei, como Macri. Atrás de esto está Estados Unidos, que nos quiere ver de rodillas. Seguimos acá en la 104.7 FM Federal, en la Sonrisas se dibujan en la escuela, hasta las 12 del mediodía en este matinal de los sábados. Vamos con un tema con los autores de nuestra Patagonia.